¿Cómo están, chicos? Qué gusto volverles a ver. Saludos, espero que estén pasando bien, que hayan hecho sus tareas. Por ahí en el taller de ayer había algunas como confusas, pero ahí estaban. Las preguntas, las respuestas, mejor dicho, estaban ahí. Justamente en el párrafo que les mostré tal y como les detallé. ¿Ya? Hay que a veces ser un poquito más observadores y tratar de comprender mejor la lectura para que ustedes puedan hacer un mejor trabajo. Pero ya mismo les he de revisar su tarea. Ahora, seguimos con el tema de las plantas y su clasificación. Esta vez vamos a analizar algunas plantas sin semilla, que son las briofitas y las pteridofitas, con algunas de sus características. Vamos a empezar. Vamos a empezar con este análisis. Recordamos ayer que vimos esta clasificación. Y aquí tenemos pteridofitas, que son los helechos, y las briofitas, que también tenemos musgos, hepáticas, bueno, en fin, algunas de estas clasificaciones. Ahora les cuento, las plantas sin semilla, como ustedes ven en la nube, se reproducen únicamente por esporas. No presentan ni semilla, ni flores, ni frutos. Esta es una característica principal de las plantas sin semillas. No se reproducen por ninguna otra parte. Tú no le vas a encontrar flores, no le vas a encontrar un fruto, no le vas a ver semillas por ningún lado, pero sí va a tener esporas. Y en algunos casos esas esporas sí se pueden ver en unas cápsulas. Ya vamos a ver cómo. Sigamos. Miren, aquí tenemos algunos de los organismos con los que se empezó. Tenemos las algas. Antiguamente las primeras algas, o sea, las algas eucariotas, quiere decir eucariotas que tienen una sola célula, y las procariotas que tienen más de una célula. O en otras palabras son, como dice aquí, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelulares eucariotas, pluricelulares procariotas. Tienen capacidad fotosintética. ¿Qué quiere decir? Que producen su propio alimento. O quiere decir que son autótrofas. Recuerden bien, autótrofas producen su propio alimento. Hay otras que también pueden alimentarse de otros organismos. En este caso son heterótrofas. ¿Qué significa heterótrofas? Que ellas se alimentan de otro. Autótrofa quiere decir se alimenta y ella mismo se fabrica su alimento. Y heterótrofas se alimentan de otros organismos. ¿Dónde habitan estas plantas? La mayoría son, todas estas algas son de ecosistemas acuáticos y pueden ser marinos, o sea, en la playa, en el mar, o también pueden ser agua dulce en ríos, lagos, lagunas. Algunas de estas algas también tuvieron adaptaciones y empezaron a vivir en la tierra. También tienen vida terrestre, pero con el paso del tiempo. Y esto lo hicieron a través de una simbiosis o también de forma de parásitos. ¿Qué significa esto de simbiosis y qué significa esto de parásitos? Bien, la simbiosis quiere decir beneficio mutuo. Quiere decir que algas se juntaron con otras plantas para beneficiarse mutuamente. En cambio, parásitos quiere decir que viven de otros organismos, pero no aportan ningún beneficio. Esos son los parásitos. Viven de otros, pero no dan beneficios. Es como los bichos que a veces usted le dice, ay, que tengo bichos, o tienes parásitos. Esos parásitos te pueden causar la muerte. Entonces, obviamente, porque esos parásitos se aprovechan de tus nutrientes y te perjudican. Entonces, de esa manera también algunas plantas trabajan a través de simbiosis, beneficio mutuo o parásitos que no aportan nada, solo viven de. Pese a esto, los principales productores primarios siempre fueron las algas. Pueden ser de esta manera unicelular o pluricelular, como ustedes ven de esta forma. Pero es la base de la cadena trófica o alimenticia. Quiere decir que este es el primer alimento que hubo. Los animales de ahí empiezan a comer y alimentarse a partir de estos de aquí. Bien, continuemos. Ahora, aquí tenemos la simbiosis. Tenemos este producto que ustedes ven aquí. Es interesante. ¿Saben por qué? Porque habla acerca del líquen. Esta es la foto del líquen. Sí, parecen hongos, parecen como hojitas tiradas ahí. Este líquen no es más que el resultado de una simbiosis. Sí, ¿se acuerdan que simbiosis era beneficio mutuo? Pues bien, este líquen es producto de la simbiosis. El alga ofrece nutrientes y el hongo protección solar y desecación. Hongo
más alga igual líquen. Miren cómo se juntaron haciendo simbiosis, o sea, beneficiándose mutuamente el hongo y la alga. ¿Cómo? Aquí está la explicación. La espora del hongo encuentra un alga. Aquí está. La espora del hongo está germinado, empieza a mirar cómo la espora crece y alrededor del alga y esta produce asociación. Mira cómo la espora va tapando o cubriendo el alga. Y una vez que ya esto se produce así, empieza ya a formar una sola y esto es lo que convierte a líquen. Y es lo que hace esto. Por eso es que ustedes ven que es una mezcla como hongo y una mezcla como de planta, de hojitas. Porque justamente el líquen es eso. Es una mezcla entre el hongo y el alga que simbióticamente se han apoyado. Ha existido un beneficio mutuo. El alga le da los nutrientes y el hongo le ofrece taparle o cubrirle del sol y de que permanezca siempre húmeda, que no se seque. Miren qué relación simbiótica existe entre las plantas. Seguimos. Ahora, en cuanto a las briofitas, que son las primeras plantas que existieron, comprende musgos, antoceros y las hepáticas. Vamos a analizar a detalle este tipo de clasificación. Aquí tenemos algunas características. El musgo se reproduce en zonas húmedas y secas. También áreas donde no hay suelo, como ustedes pueden ver en la imagen. También las hepáticas tienen ambiente húmedo, están en las regiones tropicales y están cubiertas por una sustancia que las protege prácticamente para que no se sequen. Los antoceros habitan en lugares húmedos y sombríos, solamente en las partes sombrías, pero es importante saber que estos no son fáciles de encontrar. Miren lo que menciona acá. Estos son los diferentes tipos de plantas que tenemos en esta clasificación. Aquí tenemos en esta parte serían los antóceros. Perfecto. ¿Qué son los antóceros? Tienen el esporofito en forma de cuerno, como ustedes pueden ver. Este es el esporofito. Como ustedes notan, estas como ramitas en forma de cachos o de cuernos son los antoceros y son difíciles de encontrar. Luego tenemos aquí las plantas hepáticas. Esta es la forma. Miren, estas hojas anchas que ustedes encuentran en el suelo son las hepáticas. Tienen el gametofito aplanado, o sea, esta parte que podríamos decir que son hojas, esto es aplanado. Y aproximadamente hay 8.000 especies de estas plantas hepáticas. 8.000, o sea, no, con relación a los antoceros que son difíciles de encontrar. Y tenemos acá en la especie de los musgos. Esto sí, ustedes han visto cuando van al campo, ven esa como lama verde o telita verde que está encima de las ramas o por el suelo. Esto de aquí tiene aparente tallo y hojas. Y tiene más de 100.000 especies. Miren, aquí está en una escala alta las partes de esta parte del musgo. Tenemos filidios, que podrían llegar a ser una especie de hojas, un caulidio, que podría llegar a ser una especie de tallo, y los rizoides, que vendrían a ser una especie de raíz. Más o menos así. Esta es la estructura de un gametofito o de una de las plantas que están aquí, que son las briofitas. Tiene algo parecido a hojas, que se llama filidio, repito, algo parecido a tallo, que se llama caulidio, y algo parecido a raíz, que se llama rizoides. Avancemos. Aquí tenemos algo interesante, el helecho. Miren, esta es una de las plantas pteridofitas. Pteridofitas. Y aquí ingresamos ya a las plantas pteridofitas. Las pteridofitas, como ustedes van a ver, estas plantas pteridofitas tienen la estructura como ustedes ven ahí. Son frondas, es la hoja. Todas las hojas que ustedes ven siempre así como ustedes ven aquí se llaman frondas. Todas aquellas hojitas se llaman frondas. Tienen como una parte aquí central, como raíz gruesa, que es el rizoma. Y tienen raíces también, pequeñas raíces. Tienen soros, que son estas partes de aquí. Y estos puntitos que ustedes ven aquí, se observa que si ustedes tienen helecho en su casa, pueden observarlo. Esos puntitos son los soros. Y dentro de estos soros tienen millones y millones de esporas.
¿Cuántas producen? Miles de millones de esporas, pero millones a veces no germinan, no se producen, no se reproducen todas. Dependen del agua y del viento. ¿Por qué? Porque el agua cae, hace caer las esporas y esas van y se reproducen por todas partes. Y también el viento sopla con fuerza y hace que las esporas pues se muevan y se trasladen a otro lugar. Por eso es que en partes del campo hay bastantes y abundantes helechos, porque se reproducen por millones y millones de esporas. Miren. Estos soros, que se abren y salen las esporas, ¿cuántos nomás soros tenemos aquí? En una sola hoja tenemos aproximadamente como 20 soros. Y dentro de cada soro hay millones de esporas. Imagínense la cantidad de reproducción que puede tener. Bien, avancemos. Aquí están los helechos. Aquí tenemos otra vez lo que les quiero recordar es las formas, como está estructurada, el fronde, que es toda la parte de las hojas. Cuando hay estos frondes en desarrollo son la hoja que va a crecer, pero está todavía enrolladita. Los soros son esos puntitos que ya les mencioné, tiene su rizoma y sus raíces. ¿Ok? Seguimos. Entre las plantas y semillas tenemos 4 tipos. Tenemos los helechos arcaicos, tenemos el licopodio, tenemos los equisetos y los helechos. Cada uno con sus características. Vamos a verlas. Aquí tenemos el equiseto. También se lo conoce como cola de caballo, tiene tallo hueco con nudos. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Hay tallo y un nudo. Tallo, nudo, tallo, nudo, tallo, nudo. ¿Sí ven? Estas también tienen hojas pequeñitas, hojas reducidas. También hace fotosíntesis, quiere decir que se alimentan por ellos mismos. Y ahí está, estos son los equisetos. Miren la forma. También tenemos acá el licopodio, que tienen micrófilos con hojas simples. Ustedes pueden ver, cada de estas hojitas que están ahí, se llaman micrófilos. Quiere decir que son hojas pequeñas. Así es. Y tenemos los helechos que se reproducen por ¿cuál? Ya vimos que era por esporas, ¿verdad? Y que esas esporas están dentro de los soros. Por eso es que hay abundancia de helecho. El helecho se riega bastante y rápido, pero tiene que estar bastante húmedo. Bien, continuamos. Aquí tenemos diferencias en cuanto a las algas y las briofitas. Algunas diferencias. Por ejemplo, en las algas, los miembros en su mayoría son acuáticos. La mayor parte de las algas son acuáticas. Algunas, como vimos, que empezaron a adaptarse cuando se juntaban el alga con el hongo, ¿verdad? Y formaban el líquen. Muy bien. En las briofitas, por otra parte, son miembros terrestres en su mayoría. ¿Okay? Las algas pueden ser unicelulares y multicelulares. ¿Recuerdan que vimos eso? Cuando vimos acá que las algas empezaron a ser así, ¿verdad? Pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Entonces, por esa razón, esa es una diferencia también. Otra diferencia que existe es que en el cambio de las briofitas siempre son multicelulares. Ya vienen con tallo, con hojas. Recuerden que vimos eso, ¿verdad? Aquí ya analizamos alguna de las partes que tienen. Y aquí, miren, ya tenemos hojas, tenemos rizoma, tenemos raíz, tenemos soros, tenemos esporas. Ya tenemos una estructura más definida que una alga. Ok, un alga. Ausencia, en las algas no tienen estomas y poros. En cambio, en las briofitas tienen estomas y poros. O sea, todos los poros son los huequitos donde están alojadas todas las esporas. ¿Ya? En las algas no tiene rizoides. En cambio, en las briofitas, como nos dimos cuenta, sí tiene rizoides. Miren, estas raíces que están aquí se llaman rizoides. Ya, unas falsas raíces que empiezan a crecer y empiezan a agarrarse al suelo. Bien, eso es lo que tiene que ver con la diferencia entre algas y hay muchas más. Ahora, van a ustedes a realizar el taller una vez que hemos revisado estas partes de las plantas briofitas y las pteridofitas. Ustedes van a poder realizar este taller. Recuerden, aquí están las indicaciones, léanlas bien. Van a desarrollar la página 15, 16 y 17 del libro del municipio y ahí están las indicaciones, cómo las van a realizar. ¿Ok? Recuerden enviar el taller, ya les voy a poner la fecha para que ustedes lo envíen, para que ustedes puedan presentarlo puntualmente. Recuerden, revisen otra vez las diapositivas, revisen el video. Todas las preguntas están aquí. Las preguntas del libro, el taller del libro están aquí. Las pueden tranquilamente revisar en estas diapositivas.
ya se han preparado justamente para que ustedes puedan desarrollar el taller y aprender de la manera correcta, trabajando, viendo una imagen, viendo alguna solución a sus talleres. Pues bien, chicos, para mí ha sido un gusto llegar a ustedes. Nos estamos viendo la próxima clase. Mañana tenemos Zoom, prepárense, ya les envío el link. Que tengan un buen día.